siéntense, el Señor los bendiga. El grupo de alabanza puede tomar su lugar de igual manera, les bendiga por la alabanza. ¿Cómo estamos en esta tarde? ¡Bendecidos! Gracias a Dios por el calor. Amén. Amén. ¿Nadie dijo amén? Amén. Está peor en mexicano, hermano. ¿Qué pasa? Sí, es verdad. Gracias a Dios por el calor. Amén. Amén. Que nos permite disfrutar de un bello clima aquí en San Diego. Dios bendiga a las personas que nos están sintonizando por las redes sociales. Amén. Espero que la estén gozando y que reciban palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Este sábado, si no me equivoco, la conferencia de damas, ¿a qué hora inicia? A las 10 de la mañana. Amén, damas. Amén. Este sábado a las 10 de la mañana, amén, inicia su evento, su conferencia, amén, que se ha planeado de tiempo atrás para bendecirlas. Así que no falten, amén. Yo sé que también van a venir otras hermanas de otras congregaciones aquí, así que se va a llenar, amén, se va a llenar y van a pasar un buen tiempo en el Señor, van a recibir palabras, van a tener actividades, van a tener refrigerio, ¿verdad? Alimento, ¿verdad? Así que todo está bien planeado, hermano. Así que, pues, vengan, hermanas, amén, que van a ser bendecidas, amén, este sábado a las 10 de la mañana. Gloria a Dios. También les recuerdo, hermano, que el último domingo de este mes, que es el 29, amén, tenemos nuestra junta de liderazgo. Amén. Esté presente, hay cosas que necesito repasar con ustedes. Amén. Así que no vayan a faltar ese día. Amén. Que es el último domingo de este mes a las 4 de la tarde. Amén. Vamos a repasar unas cositas y después de ello voy a impartir una enseñanza, amén, concerniente el liderazgo. También ese día vamos a presentar a ciertas personas, ¿verdad?, que están formando parte de allá del equipo, amén, y que están apoyando, ¿verdad?, a la iglesia, amén. Amén. Gloria a Dios. Así que no se lo olvide el último domingo de este mes, que es el 29, a las 4 de la tarde, amén. Bueno, hermanos, vamos a entrar al estudio de este día. Hoy es día de leer la Biblia. Amén. ¿Cuántos vinieron a leer la Biblia? Amén, gloria a Dios. Qué curioso que siento que se escucha como algo nuevo, pero qué triste que sea así, hermano, porque eso debíamos de venir a la iglesia a leer la Biblia. Amén, gloria a Dios, pero lo hacemos aquí los miércoles para la gloria del Señor, amén. Vamos a ir a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3, es el capítulo que vamos a leer el día de hoy y estudiarlo. Amén. Hace unos miércoles atrás iniciamos la epístola a los Corintios, amén, que es la carta del apóstol Pablo a la congregación en Corintio, amén, y es la carta que estamos estudiando en este momento, amén. Primera de Corintios, capítulo 3. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Padre mío, te doy gracias por la bendición de estar en tu casa para poder adorarte y escudriñar tus sagradas escrituras. Te pido que abras nuestro entendimiento para poder seguir creciendo, Padre mío, en las revelaciones, enseñanzas, instrucciones de tu sagrada palabra, Señor, y podamos, Señor mío, seguir madurando y avanzando en tu voluntad y en tu reino. Dame gracia, habilidad para hacer un buen trabajo, no para mi gloria, sino para que cada palabra que salga de mi boca sea entendible a los oídos que escuchen, Padre mío, a los corazones, Padre, de tu pueblo. En el nombre de Jesús sea tu Espíritu Santo aquí con nosotros. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos en Primera de Corintios, capítulo 3. Amén. ¿Podemos apagar este manito de igual manera? Yo creo que ahorita, ¿verdad?, ya no está tan caliente. Hija Luz, ¿te puedes asegurar que Lacey de atrás esté a la velocidad 3? Amén. De igual manera, no creo que ocupemos el grandote ya. Amén. Gloria a Dios. El grandote, me refiero a... Les voy a apuntar este Easy para allá para que les dé frío. ¿Estamos bien? Amén. Amén. ¿Nadie está sudando? No. Ok, gloria a Dios. Hace unos miércoles atrás, hermano, iniciamos la epístola a los Corintios, Primera de Corintios, ¿verdad? Esta es la primera carta de dos que tenemos en el Nuevo
Testamento dirigido a esta congregación que se encontraba en Corintio. En el capítulo 1, Pablo nos revela una situación de esta iglesia, de esta congregación, en la cual se estaban dividiendo y peleando por causa de favoritismo concerniente líderes. Amén. En el capítulo 2, Pablo nos revela un poquito concerniente de su persona y de que cuando él, ¿verdad?, evangelizaba a almas, a áreas nuevas, amén, él trataba de hablar, ¿verdad?, no con mucha sabiduría, amén, sino más bien enfocarse en demostrar el poder del Evangelio, el poder de Cristo, amén, con señales y prodigios, para que así la fe de los oyentes, de las personas que estaban recibiendo, no fuese puesta sobre el predicador, sobre el líder, sino sobre el Señor. Pero también dijo, y repito, sin embargo, así lo dice él, ¿verdad?, nos revela que con personas maduras él ya les hablaba con más sabiduría, amén, y que esta sabiduría no es de este mundo, sino del cielo, amén, y está hablando de la revelación, amén, está hablando del oculto de la palabra, amén, que se revela a los que aman a Dios, dijo el apóstol Pablo. Esta sabiduría del cielo, ¿verdad?, es la revelación que usted y yo recibimos, amén, de parte de la palabra, que nos alimenta, amén, y que nos ayuda a seguir creciendo en el reino de Dios, amén. Esta revelación es sabiduría, amén, y ese es el sistema, ¿verdad?, que Dios predestinó para su pueblo. Gloria al Señor. Ya en el capítulo 3, amén, Pablo, amén, va a profundizar un poco más tanto en el tema del capítulo 1 como continuar con un poco del tema del capítulo 2. Amén. Tenemos que tener en mente tanto el capítulo 1 como lo que se nos enseñó en el capítulo 2, amén, para poder comprender todo, amén, lo que está a punto de enseñar en el capítulo 3. Iniciamos verso 1 del capítulo 3 de Primera de Corintios. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Teniendo en mente lo que él acababa de revelar en el capítulo 2, que él solamente hablaba sabiduría con los ya maduros. Amén. Cuando él llegó, ¿verdad?, por primera vez a Corintios, él no habló con mucha sabiduría, porque eran personas aún nuevas, apenas estaban recibiendo. Él se enfocó, ¿verdad?, a mantener, ¿verdad?, a la predicación muy simple, y mejor, ¿verdad?, enfocarse más en señales, en prodigios, para revelarles el poder de Cristo, y así ellos, ¿verdad?, su fe estuviera fundamentada sobre el Señor y no sobre el predicador, sobre el apóstol. Amén. Así que dice: de manera yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a vivir leche y no vianda, o sea, carnes, porque aún no erais capaces. Amén. Obviamente, ¿verdad?, Pablo, cuando llega a Corintio, ¿verdad?, y está levantando la obra, está evangelizando, ¿verdad?, pues esta comunidad, ¿verdad?, pues es obvio que era nueva. Amén. Lo prudente es que a un bebé se le dé leche y no carne, ¿verdad? Tú le das carne a un bebé, ¿qué le va a pasar? Se va a ahogar, es demasiado, no tiene la madurez. Amén. Igual en lo espiritual, lo prudente es que Pablo, ¿verdad?, diera leche y no carne. Era una comunidad nueva que estaba, ¿verdad?, escuchando el evangelio, etcétera. Amén. Así que lo prudente era darle leches, era darle leche, ¿verdad?, hablar con simplicidad. Dice, verso 2: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, amén. No estaban aptos para recibir carne, amén, para recibir más sabiduría, pero no tenían esa madurez, apenas estaban recibiendo. Pero después dice: ni sois capaces todavía. O sea, aquí Pablo nos está revelando que en el principio lo hice de esa manera porque eran personas nuevas, amén. Pero a hoy no puedo todavía hacerlo porque aún no han madurado. Se supone que desde ese tiempo, ahorita, ya debería de haber cierta madurez en ustedes, en el cual yo ya pudiese hablarles con más sabiduría y no todavía tener que hablarles con leche.
Amén, porque ya pasó tiempo desde que yo llegué a Corintio, de que yo evangelicé, ¿verdad? Y levanté la obra del Señor, ¿verdad? En esa ciudad. Ahorita se supone que ya deberían de ser capaces de recibir más sabiduría, de recibir revelación, amén, de recibir carne, algo más sólido, más profundo. Pero dice, aún no soy capaces todavía. Amén. ¿Por qué? Porque aún eran niños espirituales, amén, aún eran carnales. Y creo que la fase 2, hermano, la fase en el verso 1, disculpe, cuando dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo, es muy probable que esa palabra carnal está haciendo referencia a lo que dice niños en Cristo, amén, y que va junto, amén. Lo que está diciendo es que un niño espiritual es una persona que aún muestra mucho los atributos de la carne en vez de mostrar más los atributos del espíritu. Amén. Puede ser que está haciendo una referencia, amén, a la salvación. Amén. Gloria al Señor. Pero más que nada, la referencia aquí, hermano, es que está diciendo, ustedes todavía muestran más los atributos de la carne que los atributos del espíritu. Por eso es que aún son niños espirituales. Porque un maduro espiritual muestra más los atributos del espíritu que de la carne. ¿Cuáles son los atributos de la carne? La ira, la envidia, los celos. ¿Qué es lo que estaba pasando? Es lo que estaba pasando. De hecho, ahorita va a decir eso. Amén, pero son niños espirituales por esa misma razón, porque aún están mostrando más el carácter de la carne que el carácter del espíritu. Aún están mostrando más los atributos de la carne que los atributos del espíritu. ¿Qué diferencia un inmaduro, un niño espiritual, pongámoslo así mejor, un niño espiritual a un adulto espiritual? Los dos forman parte de la casa, los dos son salvos, amén, los dos forman parte del reino, pero uno es un niño espiritual, amén. Es espiritual, pero es niño, amén. Y otro es adulto espiritual. ¿Qué es lo que diferencia a un niño espiritual a un adulto espiritual? Amén. Que el adulto espiritual está capacitado, amén, y tiene más habilidad de mostrar los atributos del espíritu a diferencia del niño espiritual. El niño espiritual todavía muestra mucho los atributos de celos, de envidias, etc. Aún está en este proceso de madurez. Amén. Verso 3. Porque aún sois carnales, les dice, por eso no puedo darles más sabiduría. Recuerden que en el capítulo 2, ¿verdad? Pablo habla de la revelación de esta sabiduría del cielo, y habla, ¿verdad?, que el hombre carnal no puede comprenderlas, amén, porque aún, ¿verdad?, está en esta carnalidad, amén, y pues obviamente no está listo para recibir esas profundidades, amén. Por eso digo, tienes que tener en mente mucho el capítulo 2, hermano, al estar leyendo esto, especialmente el inicio del capítulo 3. Porque aún sois carnales, verso 3. Pues habiendo entre vosotros, ¿qué? ¿Qué les acaba de decir? Amén. Que la carnalidad, la niñez espiritual, ¿qué es? Aún estar mostrando los atributos de la carne. Uno de los atributos de la carne es celos, hermano. Que te pone celoso, ¿verdad? Porque el pastor pone este a predicar y no pone otro a predicar. Hay que te da envidia, que porque a la hermana se le dio este título y a mí no se me ha dado nada. Amén. Entonces, esos son atributos de la carne. Nos estamos mostrando, ¿verdad?, una inmadurez espiritual. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, o sea, pleitos y disensiones, o sea, divisiones. No sois carnales y aún andéis como ¿qué? Hombres. Es una pregunta que la respuesta a la pregunta es sí. Que aún son carnales, por el hecho de que aún están mostrando los atributos de la carne. ¿De qué atributos se está hablando aquí? Celos, contiendas y divisiones. Amén. Sabemos, ¿verdad?, que alguien adulto espiritualmente, amén, aprende a alejarse del celo, de la envidia entre hermanos. Aprende a no provocar contiendas, amén, a cuestiones que produzcan, ¿verdad?, tropiezos, ¿verdad?, en la congregación. Y no busca la división por convicciones, opiniones, sino que busca la unidad, la armonía en la iglesia. Amén. Verso 4. Porque diciendo el uno, y aquí, ¿verdad?, va a volver a tocar el tema del capítulo 1, ¿verdad?, que es lo que revela que aún son carnales, o sea, que aún son niños espirituales, y
en donde estaban teniendo celos, contiendas y disensiones. Dice, porque, diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no qué? Sois carnales. Este es el problema del capítulo 1, el problema en la situación donde estaban mostrando su niñez espiritual y donde se estaba viendo los celos, las contiendas y las disensiones. Amén. Esa era la situación. Verso 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y aquí Pablo comienza, ¿verdad? Y va a comenzar a enseñar, a instruir el de por qué ni siquiera deberían de estar teniendo este problema. Amén. No deberían de estar teniendo este problema porque dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Para que se estén peleando por nosotros y estén teniendo este problema, ¿verdad? De disensiones y divisiones y favoritismo. ¿Qué soy yo para estar provocando este problema entre ustedes? ¿Qué es Apolos para estar provocando este problema entre ustedes? No somos nada especiales, solamente somos ¿qué? Servidores. Ni siquiera debería estar viendo este problema porque somos simplemente servidores, es todo lo que somos. Servidores por medio de los cuales habéis creído, o sea, las personas que Dios utilizó para darles el mensaje. Pero después dice algo, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. O sea, Pablo está diciendo, mire, a pesar de que fuimos nosotros los que le trajimos la palabra, ni siquiera fue por mí o por Apolos que llegaron a creer, porque no fui yo que les concedió la fe al predicarles, no fue Apolos los que les concedió la fe al predicarles, sino que es el Señor el que concede la fe. Es el Señor el que concede el nuevo nacimiento, es el Señor el que concede que un corazón reciba la fe del cielo. No es el predicador, hermano. Cuando un apóstol, un pastor, un evangelista, un profeta está predicando y gente está siendo llena del Espíritu Santo, gente está naciendo de nuevo, amén, no es uno el que está concediendo eso. Ciertamente Dios los está utilizando para predicar, pero el que está concediendo el nuevo nacimiento, el que está concediendo a que la gente reciba la fe o reciba milagros, es el Señor. Pablo está diciendo aquí, ni siquiera se deberían de estar peleando por esto, porque a pesar de que nosotros somos servidores y les predicamos, no fue Pablo que les concedió recibir la fe. No fue Apolos que les concedió recibir la fe. No fue Pedro que les concedió recibir la fe. Si mientras yo prediqué, mientras Apolos predicó, mientras Pedro predicó y les enseñamos, amén, ustedes recibieron, amén, y fueron llenos del Espíritu, amén, y dones se les otorgó, palabras se les otorgó, etcétera, amén. No nos pueden dar gloria a nosotros y atribuir eso a nosotros, aunque nosotros les hayamos predicado, porque haya sido lo que hayan recibido mientras yo serví, mientras Pedro sirvió o mientras Apolo sirvió, lo recibieron porque el Señor se los concedió. Así de simple. Verso 6. Y aquí Pablo comienza a aludir más a lo que acaba de enseñar. Amén, que es Dios el que concede. Aunque es uno el que sirve, amén, es Dios el que concede. Dice, yo planté, dice el apóstol Pablo, verso 6. Yo planté, Apolos regó. Amén. O sea, yo planté, yo fui a Corintios, evangelicé, levanté la obra, levanté el ministerio. Después vino otro, después de mí vino otro. Amén. Pablo levantaba, ponía el fundamento y él continuaba. Después de mí vino otro. Amén. Y este otro comenzó, ¿verdad? Yo establecí la semilla y el otro viene y él comienza a regar la semilla. O sea, él continúa con la predicación y con la enseñanza sobre, ¿verdad?, lo que ya yo había levantado. Amén. Eso dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Esto va, hermano, con el verso 5. Amén. Lo que él acaba de decir en el verso 5. Amén. Nosotros somos simplemente servidores, vinimos a servirles con la predicación y con la enseñanza, pero todo lo que ustedes reciban, mientras nosotros predicamos y enseñamos,
no es porque el apóstol, el pastor te lo concede, es porque Dios lo concede. Todo lo que suceda mientras yo les enseño a ustedes es porque Dios lo concede. No tiene que ver nada con el pastor Omar. Yo soy simplemente un servidor. Todo lo que ustedes reciban mientras el predicador invitado está predicando, no es porque ese predicador invitado lo está concediendo, es porque Dios ha concedido que eso suceda, amén, en tal culto o en tal servicio, en tal célula, mientras se está impartiendo la palabra, amén. Esto del verso 6, hermano, va conjunto con el verso 5 y es una explicación más profunda de lo que acababa de decir en el verso 5. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, ni el que planta es que es algo. Amén. Se está expandiendo más en los temas que nos acaba de enseñar. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Amén. O sea, ni yo que fui el que plantó la semilla, y ni Apolos que fue el que regó, el que continuó después de mí, somos algo, sino Dios el que da el crecimiento. Amén. En Él tiene que estar puesta su vista. Él es el que concede todo lo que sucede en una congregación. Amén. Es gracias a Él y no gracias a los servidores, ¿verdad?, que Él utiliza. Amén. Porque al final de cuentas, hermano, ¿de qué sirve plantar una semilla y ponerle agua si no crece la planta? ¿De qué sirve? No sirve de nada, ¿verdad? Yo planto la semilla, viene Eddie, ¿verdad?, me pone agua. Amén. Pero si no crece de la planta, ¿de qué sirvió que yo haya puesto la semilla? ¿Y de qué sirvió que él haya puesto agua? No sirvió de nada. Amén. Al final, para lo que yo hice y lo que él hizo pueda tener fruto, ese fruto no depende de mí ni de él, sino de Dios que da el crecimiento. Al final, ni yo puedo llevarme la gloria por haber puesto la semilla, y ni el otro varón puede llevarse la gloria por haber puesto agua. El que se lleva la gloria es el que tiene el control para que esa semilla, esa agua dé efecto y dé fruto y nazca una planta. Eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo, que les está enseñando para ayudarles a entender que ni siquiera deberían de estar teniendo este problema, porque al final de cuentas yo, Pablo, ni soy nada, Pedro ni es nada, Apolos ni es nada. Todo lo que han recibido y todo lo que han tenido es simplemente porque Dios lo ha concedido. Verso 8, ¿verdad? Y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Qué son? Servidores, es lo que acaba de decir. Amén. Servidores. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Amén. Somos servidores. Amén. Somos iguales delante del Señor. Gloria al Señor. Su vista no tiene que estar en nosotros. Amén. Pero vamos a recibir conforme a nuestra labor. Amén. Eso es algo que la Biblia nos enseña. Amén. Que vamos a recibir recompensa conforme a nuestra labor. Amén. Pero somos simplemente servidores. Yo y Apolos y Pedro somos simplemente servidores, y Pedro va a recibir conforme a su labor, Apolos va a recibir conforme a su labor, yo, Pablo, voy a recibir conforme a mi labor. Amén, gloria al Señor Jesús. Pero no tengan su vista en nosotros, porque al final de cuentas no somos nosotros lo que les concedemos, lo que han recibido, sino simplemente Dios. Verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Amén, eso es lo que somos, está diciendo Pablo. Yo, Pablo, Pedro, Apolos, simplemente somos colaboradores, ¿verdad? Estamos poniendo la semilla, otro está poniendo agua, simplemente estamos colaborando en este sistema que Dios ha diseñado. Es todo. Somos colaboradores. Amén. No somos los que están haciendo, ¿verdad?, que todo tenga fruto. Somos simplemente colaboradores. Amén. El que está en control de Dios. Nosotros simplemente, por la gracia de Dios, se nos ha permitido participar en este sistema. Amén. Pero el que da fruto, el que da crecimiento, no somos nosotros, es el Señor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros, o sea, refiriéndose a la congregación, a la iglesia, la labranza de Dios, el edificio de Dios. Amén. Nosotros somos colaboradores.
amén, que colaboramos con Dios para traerles a ustedes que son a quien con Dios está trabajando la labranza, con quien Dios está edificando el edificio, amén, en quien Dios asegura que lo que impartimos dé fruto en sus vidas, amén. Verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, porque obviamente es una gracia. Yo como perito arquitecto, amén, o sea, puedo decir como alguien experto en arquitectura, puse el fundamento, que esto es lo que hacía Pablo, como dije anteriormente. Pablo, ¿verdad?, iba a lugares nuevos y establecía el fundamento, levantaba, ¿verdad?, una congregación, la obra en el Señor, ¿verdad?, se establecía alguien, se quedaba alguien más y él continuaba. Amén. Esto es lo que en Pablo, lo cual Pablo se enfocaba. Verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica. Amén. O sea, nuevamente con lo que acabo de decir, yo planto y otro ¿qué? Riega. Amén. Yo planto, como arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Alguien más viene y le sigue echando agua. Amén. Sigue enseñando, sigue predicando. Pero cada uno mire conforme ¿qué? Conforme sobre edifica. Aquí es una advertencia a los líderes, amén, los cuales vienen a sobre edificar sobre el fundamento que ya fue puesto. Verso 11. Porque nadie puede poner ¿qué? Otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Y eso es lo que Pablo, ¿verdad?, establecía el Evangelio, establecía a Jesucristo como fundamento, amén. Y toda iglesia, hermanos, en la cual se ofrezca salvación, Jesús tiene que ser como fundamento. Amén. Ninguna iglesia puede tener salvación, que se pueda alcanzar salvación, si Jesús no es el fundamento de tal movimiento. Sin importar la denominación, hermano, amén, o la organización. Para que ese movimiento cristiano, amén, esa organización cristiana pueda ofrecer salvación, Jesucristo tiene que ser el fundamento. Amén. Porque de Él proviene la salvación del hombre. Amén. Cualquier movimiento cristiano, cualquier dominación, cualquier organización, para que en esa iglesia la salvación pueda ser alcanzable, Jesucristo necesita ser el fundamento. ¿Ok? Muy bien. Verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare, amén. El fundamento es Cristo. Eso es lo que la Biblia establece. La Biblia establece a Jesucristo como fundamento. Amén. Gloria sea el Señor. Y después, ¿verdad?, de que se establece a Jesucristo como fundamento, se levantan líderes, amén, se levantan ministros del Evangelio, amén, y ellos edifican, hermano, sobre ese fundamento. Amén, quien es Jesucristo. Ahora aquí está lo interesante, hermano. No todo lo que edifica sobre el fundamento está al mismo nivel. Esta es la profundidad del verso, hermano, el cual vamos a estar a punto de leer, el cual nos revela que no todas las iglesias son iguales. Y que no todas las iglesias tienen el mismo nivel de salvación, hermano, que otras iglesias. Mientras Jesús sea el fundamento, la salvación es alcanzable. Es alcanzable, sin importar el nivel de revelación y enseñanza que tenga. Pero entre más alto sea el nivel de enseñanza y revelación que tenga, más alcanzable es la salvación en tal movimiento y en tal organización. Miren, hermano, pongan mucha atención en este texto, porque este texto revela cosas profundas del estado de la iglesia. Y sobre este fundamento, alguno edificare, nivel 1, el más alto, oro. Nivel 2, plata. Nivel 3, piedras preciosas. Nivel 4, madera. Nivel 5, heno. Nivel 6, hojarasca. Hojarasca son hojas secas, llenas como hierba seca. Amén, gloria a Dios. Pero note algo, amén, de eso es lo que Pablo está diciendo.
cada materia de la cual habla es más débil que la otra. Amén. Es más débil que la otra. Mira, hermano, fíjense lo que Pablo está diciendo. El fundamento de todo movimiento cristiano, y cuando uso la palabra cristiano me refiero a que Jesucristo sea el fundamento, entonces cristiano. Amén. Sí, porque cristiano significa seguidor de Cristo. Amén. Cuando digo movimiento cristiano, a eso me refiero. Cualquier iglesia que tenga a Jesucristo como fundamento, ahí puede haber salvación, porque la salvación es por Jesucristo. Amén. Ahora, aunque el fundamento sea Jesucristo, como se sobreedifique sobre eso, amén, va a determinar mucho, hermano, el nivel de fruto en esa congregación. O sea, cuántas almas se salven. Miren, por ejemplo, el catolicismo, hermano. Amén. En el catolicismo creen en Jesucristo, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Sí. Sí, hermano, en el catolicismo creen en Jesucristo. Pero podemos decir que el catolicismo sobreedificó sobre Jesucristo con oro. Sí. No. ¿Podemos decir que sobreedificó con plata? No. Recuerde que oro y plata es el nivel de revelación y verdad. Amén, recuerde, amén. Volvemos a lo mismo. El catolicismo, amén. ¿Creen en Jesucristo? Sí. Sí. Pero ¿cómo ha sobreedificado sobre ese fundamento? ¿Con oro? No, su nivel de enseñanza no es de oro. ¿Con plata? No. Amén. ¿Con piedras preciosas? No. Amén. ¿Con madera? Tampoco diría yo. Amén. ¿Con heno? Yo le daría hojarasca, hermano. Amén. ¿A qué me refiero a esto? El catolicismo cree en Jesucristo, sí. Pero ¿cuántos realmente están recibiendo salvación en el catolicismo? Hermano, yo sé que hay ciertas personas que sí han encontrado a Jesucristo en el catolicismo. Sí lo hay. Y que han llegado a una cierta transformación y que de allí ellos continuaron a algo más. Amén. Ellos siguieron buscando. Amén. Y ellos solitos se apartaron de las cosas que miraron que estaba mal. Porque empezaron a recibir más revelación y más revelación. Amén. Pero allí recibieron la salvación. Amén. De allí iniciaron. Pero es el porcentaje muy, muy pequeño, hermano, de los cuales se pueda decir eso. ¿Por qué? Por el nivel al cual están. Amén. Y a eso voy, hermano. Hay mucho movimiento, amén, cristiano, donde Jesucristo es el fundamento. Pero dependiendo cómo se ha sobreedificado sobre ese fundamento, es el nivel de alcanzamiento, hermano, que hay de salvación y de frutos correctos. Amén. Una iglesia que sí cree en Jesucristo, pero que ha sobreedificado con hojarasca, con hojas secas. Amén. O sea, ese nivel más bajo, hermano. Amén. Por lo tanto, no va a haber mucho fruto, no va a haber mucha bendición, no va a haber mucha transformación en tal iglesia, hermano. Ahí es donde voy, hermano. Y aquí Pablo nos está revelando algo muy profundo también, que las iglesias que creen en Jesucristo tienen 6 niveles, hermano. 6 niveles. Está la hojarasca, el heno, también la madera, las piedras preciosas, la plata y el oro. ¿Qué nivel seremos nosotros, hermano? A mí me gustaría decir oro, solamente el Señor sabe. Pero en mi corazón yo estoy apuntando para eso. Por eso que tengo tanto temor de cómo enseño, hermano. Y no trato de sujetarme a tradiciones o a denominaciones, ni al legalismo, ni al liberalismo, sino simplemente a lo más pegado a la Biblia y a lo que Dios me ha instruido y revelado. Pero para eso, punto, para ahora, hermano. Amén. Pero lo que Pablo está diciendo aquí, hermano, muchos de nosotros lo contradicimos, porque muchos de nosotros decimos, no, toda la iglesia es lo mismo. Y no es así, hermano. Toda la iglesia no es lo mismo.
Tú puedes ir a una iglesia donde sí el fundamento es Cristo, pero que como han sobreedificado sobre el Señor, no sea oro, no sea plata ni piedras preciosas, sino de lo más bajo. Verso 13. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. El día se refiere al día del Señor, al día de juicio. Pues por el fuego será revelada, o sea, juicio. Aquí el fuego tiene que ver con juicio. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. O sea, en el día del juicio, hermano, es donde nos vamos a dar cuenta esa denominación cristiana, esa iglesia, ese movimiento, cómo edificó sobre el fundamento. En ese día nos vamos a dar cuenta. Como ese movimiento, amén, que creció, se hizo muy famoso en el mundo, amén, un movimiento cristiano, cualquier que sea, hermano, amén. Pero a la hora del juicio, ese movimiento cristiano, que se hizo muy famoso alrededor del mundo y se llenó de millones de seguidores, solamente unos cientos se salvan. ¿Qué hay que estar revelando? Que no sobreedificaron con oro, que no sobreedificaron con plata y con piedras preciosas. Es lo que se va a revelar en ese día, ¿no? Verso 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Por ejemplo, hermano, si hay un movimiento en el cual, digamos, tiene 1000 almas, amén, en el día, ¿verdad?, del Señor se revela que esas 1000 almas se salvaron. Entonces, ¿qué podemos decir? Que se sobreedificó con oro, amén. Mas sin embargo, en el día del Señor se revela de esta iglesia que tenía 1000 almas, este movimiento que llegó a tener 1000 almas, que solamente 10 se salvaron. ¿Qué da a entender? ¿Cómo sobreedificaron? Que no sobreedificaron con oro, no sobreedificaron con plata, no sobreedificaron con piedras preciosas, ni con madera, ni con hierro, hermano, sino con hojarasca. O sea, la enseñanza más débil, menos valiosa y transformadora. A eso me voy. Amén. Si este movimiento de 1000 almas, amén, en el día del Señor se revela, ¿verdad?, que 100 personas se salvaron, entonces sobreedificaron con él. Si en el día del Señor se revela que este movimiento de 1000 almas, 200 personas se salvaron de 1000, pues sobreedificaron con madera. Amén. Si en el día del Señor se revela, ¿verdad?, que en este movimiento de 1000 almas se salvaron 500 personas, 500 de 1000, bueno, sobreedificaron con piedras preciosas. Si en el día del Señor se revela que de estas 1000 almas, amén, 750 se salvaron, bueno, sobreedificaron con plata. Si en el día del Señor se revela que de estas 1000 almas, 1000 se salvaron, o lo más cercano a mí, sobreedificaron con oro. Amén. Verso 6. 14, disculpen, ya me quiero regresar, ¿verdad? Gloria a Dios. Verso 14, ¿verdad? Sí, 14. Si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, ¿recibirá qué? Recompensa. Amén. Pablo acababa de decir, ¿verdad?, que vamos, nosotros los labradores, ¿verdad?, los ministros del Evangelio, vamos a recibir conforme a nuestro labor. Amén. Si permaneciera en la obra de alguno, el movimiento, la iglesia, el ministerio que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá ¿qué? Pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como ¿qué? O sea, apenitas.
Eso va de acuerdo con los materiales que hizo mención de, hermano. Lo tienes que conectar. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué se quema más fácil, el oro o la hojarasca? ¿Qué se quema más fácil, el heno o el hojarasca? El hojarasca. ¿Qué se quema más fácil, la madera o el hojarasca? El hojarasca. Amén. Entonces, eso va de acuerdo con esos niveles de cómo se sobreedifica. Amén. Cuando dice, amén, que si la obra de alguno se quemare y él sufriera ¿qué? Pérdida. ¿Cómo va a sufrir pérdida? ¿Verdad? Que estaba laborando en este ministerio, en esta obra. Si tiene una congregación de 1000 miembros, eso es un movimiento de la fe de 1000 miembros. Amén. Y de esos 1000 miembros, hermanos, solamente se salvan 100 personas, está teniendo pérdida. Porque recuerde que acaba diciendo el contexto que el labrador recibe conforme a su recompensa conforme a su labor. Si en su movimiento hubo el fruto solamente de 100, ¿cómo va a recibir él más recompensa, hermano? En su movimiento, como él sobreedificó. Si sobreedifica con oro o sobreedifica con hojarasca. Pues con oro, ¿por qué? Porque si sobreedifica con oro va a haber más salvación, ¿verdad? Disponible y alcanzable. Amén. Va a recibir recompensa. Amén. De que trabajó en un movimiento, en un ministerio en el cual logró que 900 personas se salvaran. Mas sin embargo, si edifica con hojarasca y viene el fuego en el día de la ira, el día del juicio, el día que va a revelar las cosas, y se revela que de esas 1000 solamente se salvaron 100, tuvo una pérdida de 900. O sea, toda la recompensa que pudo haber recibido la perdió. Y se va a salvar a penitas. De panzazo, como decimos, ¿verdad? Te vas a ver de panzar. Ahora, aquí por la gracia de Dios aún se salva. Y la cosa es esta, hermano. Miren, algo que tenemos que entender de este tipo de obrero. Este tipo de obrero no es un falso profeta. No es un falso profeta. Es simplemente, hermano, que este obrero que sí se va a salvar, sea por lo que sea, hermano, solo el Señor sabe, yo no lo puedo decir, pero sea por lo que sea, por su carácter, por tradición, amén, porque quedese sujetado a algo que nunca le permitió crecer más, madurar y avanzar más. Nunca pudo pasar de hojarasca, de heno, de madera, piedras preciosas, a plata y a oro. Nunca pudo avanzar en eso. Amén. Si fuera un falso profeta, no se salvaría, hermano. Pero aquí está diciendo que se va a salvar por panzazo. No podemos decir lo que es. Porque un falso profeta se va a salvar. No podemos decir que es un falso profeta. Amén. No lo podemos decir así. Porque obviamente sí se va a salvar. Amén. Pero sea por lo que sea, hermano. Si tenía a Jesucristo como fundamento, pero sea por lo que sea, por tradicionalismo, por la manera en cómo se le enseñó en su instituto, en su denominación, que localiza, aferró a eso. Bueno, yo siempre he dicho esto, hermano, siempre lo digo, mira, ok, qué bueno, amén, fuiste a un instituto, pero tienes que tener en mente que en ese instituto no lo saben todo, que en esa denominación no lo saben todo, que en esa iglesia no lo saben todo, incluso aquí, hermano, no lo sabemos todo, pero porque reconocemos que no lo sabemos todo, estamos mejorando y creciendo. Amén. Amén. Porque reconocemos eso. Pero el movimiento que no reconoce eso y que dice, estamos 100% en la sana doctrina, estamos 100% de lo correcto, cualquier otro movimiento se vaya al infierno. Ellos no son hermanos verdaderos porque no forman parte de esta organización, porque aquí tenemos la absoluta verdad. Estos son de los peores, hermano. Y yo conocí movimientos así en mi trayectoria. Y ellos nunca van a pasar a más por eso mismo, porque se han aferrado a una enseñanza que nació hace unos 100 años atrás. Yo conozco movimientos, hermano, cuya enseñanza inició hace unos 100 años atrás.
movimientos cristianos. Y se aferran como que eso, hermano, es lo 100% correcto, cuando apenas tienes 100 años esa doctrina. A eso es lo que me refiero. Vuelvo a repetir, no sé qué fue lo que mantuvo a este colaborador en este nivel, pero obviamente el Señor muestra gracia porque lo que hizo, en lo poco que tuvo, lo hizo de corazón, pero va a sufrir mucha pérdida, y pudiendo haber recibido más recompensa, no la va a recibir, porque nunca pasó de hojarasca a heno, de heno a madera, de madera a piedras preciosas, de piedras preciosas a plata, y de plata a oro. Las iglesias Apocalipsis, hermanos, son un gran ejemplo de eso. Las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis tenían la salvación alcanzable, las 7. Pero podemos ver como en unas más estaban perdiendo que en otras, por cómo estaban sobreedificando. Verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y aquí Pablo va a comenzar a darle a Corintio otra razón por la cual no deberían de estar cayendo en este pleito en el cual se encuentran, de estar dividiéndose por favoritismo de predicador, de liderazgo. Amén. Primero les habla de cómo este problema no debía de existir, porque sí, yo Pablo no soy nada más que un servidor, Pedro no es nada más que un servidor, Apolo no es nada más que un servidor. Lo que han recibido mientras nosotros predicamos y enseñamos, no se lo dimos nosotros, se lo dio el Señor, porque Él da crecimiento. Amén. Esa fue una de las razones por las cuales les da, por cual no deberían estar teniendo este problema. Otra razón que les da es como una advertencia. Miren, volvemos, verso 16. ¿Y no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? A pesar de que eran niños espirituales, no estaban mostrando mucha carnalidad. Si alguno destruyere el templo de Dios, ¿Dios qué? Le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí les da una advertencia, el de por qué deberían de evitar el estar teniendo estas envidias, estas contiendas y disensiones, porque si se están haciendo daño y destruyendo, lo único que van a hacer es provocar la ira de Dios sobre su vida, porque se están metiendo con la iglesia. Al tú y yo estar provocando celos entre nosotros y disensiones entre nosotros, pleitos entre nosotros, amén, date cuenta que estás afectando el templo de Dios, que estás atacando el edificio del Señor, y que eso Dios no lo toma a la ligera. Corintios, no estén cometiendo este error, porque pueden provocar la ira de Dios sobre sus vidas. Aquí Pablo, la primera razón es una enseñanza doctrinal, el de por qué ni siquiera debería de existir este problema entre ellos, porque yo no soy nada, Apolo no es nada, Pedro no es nada, somos simplemente colaboradores, y el que ha dado todo lo que se ha concedido es Dios. Una enseñanza doctrinal. Después les da una advertencia doctrinal, donde les da otra razón por cual no deberían de estar teniendo este problema, y el cual deberían de evitarlo urgentemente, porque cualquier daño que hiciesen en la iglesia por su carnalidad iban a sufrir consecuencias. Verso 17. Y si alguno destruyera el templo de Dios, ¿Dios qué? Le destruirá a él, porque templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea, vas a recibir consecuencias por hacer tales actos. Tienes que tener cuidado de esto.
No debemos estar provocando celos, contiendas, divisiones entre nosotros. Yo por eso a veces doy el consejo y digo, mira hermano, si no te puedes sujetar y no puedes ser instruido, mejor salte y vete a tu lugar donde puedas sujetarte y ser instruido. Te estoy ayudando, no que no te quiera aquí, pero es que ni tú vas a ser edificado porque no te puedes sujetar y no puedes ser instruido, y dos, te vas a estar haciendo daño porque vas a estar atacando lo que Dios está estableciendo y te estás oponiendo a Dios. Ni estás siendo edificado y te estás poniendo en un lugar donde puedes ser dañado y recibir la ira de Dios. Y por eso ya ha habido con personas, hermano, transcurrido mi pastorado, que yo literalmente les he dicho eso. Hermano, si no te puedes sujetar y no te puedes dejar instruir, mejor apártate. Y se lo digo con las palabras, no enojado. Y se lo digo porque ni tú vas a recibir, ni tú vas a ser bendecido, y no vas a bendecir a los hermanos en la iglesia. No los vas a bendecir. Tu actitud, tu carácter va a estar provocando divisiones y pleitos entre nosotros. Vas a estar envenenando los corazones de otros con tus ideas, tus perspectivas, etc. Mejor te aconsejo esto: ve, busca un ministerio donde sí te puedas sujetar y te puedas dejar ser instruido. Y te digo, busca un ministerio donde sí te puedas sujetar y puedas ser instruido. Porque mientras nunca puedas sujetarte y dejarte instruir en ningún movimiento, sin importar que sea de hojarasca, de heno, de madera, de piedra, persona, plata, oro, en ningún movimiento, nunca vas a poder quedarte. Nunca. Y si estás vínquete de iglesia, date cuenta, hermano, que el problema nunca fue el pastor y la congregación, siempre ha sido tú. Siempre ha sido tú. ¿Vamos bien? Ayúdeme, hermano, ¿en qué verso voy? 18. Nadie se engañe, así que así mismo. Si alguno entre vosotros se cree que sabio, en este siglo hágase que ignorante. ¿Para qué? Esto va exactamente con lo que les enseñé el miércoles pasado, hermano. Si tú dices que eres fuerte, Dios nunca te va a fortalecer. Si tú dices que tú no ocupas cambiar, Dios nunca te va a cambiar. Si tú dices que esto no es para ti, Dios nunca te va a dar esto. Si tú dices que ya lo tienes todo, Dios nunca te va a revelar más. Si tú dices que ya sabes 100% toda la doctrina, Dios nunca te va a dar más revelación y entendimiento. Porque tú dices, ya sábelo todo. Por eso las personas, hermano. Amén. Y hablo ahorita de maestros, de presidentes de organizaciones e instituciones religiosas que dicen que ya tienen todo bien. Nunca aprenden una dura más. Porque ellos dicen que ya está todo, que ya tienen todo bien. Y que no hay nada de su enseñanza que ocupan cambiar. Pues entonces nunca van a recibir más revelación, hermano. Y sea lo que su movimiento sea, hojarasca, heno, madera, piedra preciosa, así se va a quedar. Nadie se engañe a sí mismo. ¿Y cómo nos engañamos a nosotros mismos, hermano? Con esa manera de pensar. ¿Tú ya crees que eres sabio? Te estás engañando a ti mismo. Y como tú crees que eres sabio, no vas a recibir más. Te estás haciendo daño a ti mismo por tu manera de pensar. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. ¿Para qué? Para que llegue a ser sabio. Solamente el que reconoce que no lo conoce todo, que no tiene toda la ciencia y todo el entendimiento, solamente el que reconoce que necesita más es el que recibe más. Bueno, por algo Jesús decía cuando leemos el Evangelio, no, yo no vine para el justo, yo vine para quién, el pecador. Yo no vine para el sano, yo vine para quién, para el enfermo. Porque ¿qué es lo que tenía el justo y el sano? Que ellos creían que ya no necesitaban más.
El justo, ¿verdad? Tremendo teólogo, presidente de tal movimiento, amén, y tremendo predicador, amén, que ya tenía toda la revelación y que no ocupaba cambiar nada. Por lo tanto, cuando Jesucristo vino y comenzó a enseñar, decir, esto no está bien de tu artículo, de tu organización. Si no conoce la organización, no sabe a lo que me refiero, pero cada organización tiene artículos. Las Asambleas de Dios, la UPC, la Asamblea Apostólica, la Bautista, todos son artículos. Amén. Y cuando Jesucristo vino, los movimientos que se encontraban presentes en ese tiempo les comienza a decir, ese artículo no está bien, hijo, lo tienes que cambiar. Pero como es verdad que ya su movimiento estaba 100% bien, ¿qué es lo que pasa? En vez de recibir, se ofendían y se molestaban. Y cuando Jesús dice, yo no vine para el justo ni el pecador y el sano, disculpen, Él está diciendo, yo no puedo hacer nada con el que cree que ya lo sabe todo. Yo no puedo hacer nada con el que cree que ya tiene todo. Yo no puedo hacer nada con el que piensa que está bien y que nunca ha hecho nada malo. Yo no puedo hacer nada con el que no tiene la mentalidad de necesitado. ¿Qué mentalidad tiene un enfermo? Necesitado. ¿O no? ¿Qué mentalidad tiene un pecador? Necesitado. Si no tienes mentalidad de necesitado, Dios, yo no puedo hacer nada contigo, dice el Señor. Tú tienes que tener mentalidad de necesitado. Verso 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez, o sea, necedad para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y esa manera de pensar tuya, que tú no ocupas cambiar, es lo que te va a condenar. Esa manera tuya de pensar de que tú nunca has hecho nada malo, es lo que te va a condenar. Esa manera de pensar tuya de que, no, yo estoy todo bien, es lo que te va a condenar. Dios te va a agarrar en tu propia astucia, en tu propia sabiduría. Verso 20. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Esa manera de pensar es vana y es necedad. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Y aquí vuelve a lo mismo, ¿verdad? Y vuelve a hacer referencia al problema que estaban teniendo entre que estaban peleando entre sus líderes. Aquí ya Pablo va a resumir esto. Así que ninguno se gloríe en los hombres. No se estén peleando por mí, por Pablo, por Pedro o por Apolo. Somos simplemente servidores, somos simplemente colaboradores. Nada han recibido porque nosotros se los hemos concedido. Todo lo han recibido porque Dios se lo ha concedido. No se estén peleando por esto, porque si se hacen daño entre los unos entre los otros, van a recibir ira de Dios. Así que ninguno se gloríe en los hombres. No cometan ese error que están cometiendo, porque al final todo es vuestro. Yo, Pablo, estoy donde estoy porque soy de ustedes. Yo, pastor, estoy como estoy porque estoy para ustedes, hermano. Ni siquiera estoy aquí para mí, Dios me puso aquí para ustedes. Sea Pablo, verso 22, sea Apolos, sea Cefas, ¿quién era Cefas? Pedro, sea el mundo, sea la creación, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, ¿todos qué? O sea, al final de cuentas, tu vista no tiene que estar enfocada en nada de esto, porque todo esto es tuyo. Tu vista no tiene que estar puesta en los apóstoles, tu fe no tiene que estar fundamentada en los pastores, en los ministros de los evangelios, ¿verdad? En lo que es la creación, en lo que tienes ahorita, en lo que tendrás mañana, en lo que estás viviendo hoy, lo que mirás mañana. No, que tu fe esté fundamentada en Jesús y punto. Amén. Que al final de cuentas todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. En consecuencia, si somos de Cristo, ¿de quién somos? Pues de Dios. Porque el Hijo es una manifestación de Dios, una manifestación del Padre. Y si creemos en el Hijo, creemos en el Padre. Si tenemos el Hijo, tenemos el Padre. Amén. Gloria a Dios. Ahí terminamos, hermanos, el capítulo.
Y el próximo miércoles continuamos con el capítulo 4. Amén. Vamos ahora para recoger la ofrenda y los diezmos, y de igual manera para ser despedidos. El grupo de alabanza puede ir pasando. Recuerde que mañana tenemos oración a las 7 de la tarde. Si puede estar aquí, esté aquí a buscar el rostro del Señor. El sábado la conferencia de damas, amén, a las 10 de la mañana. ¿Sí? El sábado a las 10 de la mañana, damas, vengan, se van a gozar. Este santuario se va a llenar de verdaderas adoradoras, amén. Así que no se pierda este evento. Yo sé que van a tener un grupo de alabanza invitado, predicadoras invitadas, amén. Yo voy a venir, voy a esconder. No, voy a estar aquí, no se preocupe. Amén, pero yo sé que las damas se van a gozar, amén. Y el domingo, amén, por nuestro culto a las 5. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra, por tu presencia. Te pido que todo esto que se impartió edifique nuestras vidas y podamos seguir creciendo en tu palabra, Padre mío, y podamos llegar, ¿verdad?, a sobreedificar sobre tu fundamento en oro, Señor. Gracias por esta congregación y por este ministerio que tú has levantado, Señor. Bendice cada ofrenda, cada diezmo y a todos mis hermanos en Dinastía Pentecostal. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden pasar, hermanos, depositar sus lágrimas. Estamos despedidos. Salúdense los unos a los otros y el Señor nos bendiga a todos.